Vamos con el capítulo número 3 del Bhagavad Gita, titulado Yoga de la Acción. Antes de comenzar he de hacer una aclaración. En anteriores vídeos he dicho que Sanjaya, el narrador, era un vidente ciego. Ahí me he equivocado. El ciego era el rey Dhritarashtra. Sanjaya era un vidente y veía bien también. El rey Dhritarashtra era el que era ciego. Bien, vamos con el canto tercero. Arjuna. Si juzgas, oh Janardana. Janardana es un sinónimo de Krishna, un sobrenombre de Krishna. Que el conocimiento es superior a la acción, ¿por qué me induces a cometer semejante acto de crueldad? Mi razón se confunde al escuchar tu lenguaje ambiguo. Ruégote, pues, que me indiques con toda claridad el camino más seguro para alcanzar la bienaventuranza. Krishna. Según te dije antes, hay en este mundo dos caminos, o tú de corazón puro. El de los Sankhiyas, o camino de la sabiduría, y el Karma Yoga, o yoga de la acción. La filosofía de Sankhya la vimos en el capítulo segundo. El hombre no se libra de la acción simplemente por abstenerse de obrar, ni tampoco puede alcanzar el fin supremo por la mera renuncia a la acción. En realidad nadie permanece inactivo ni por un momento siquiera, pues todo hombre, aun a despecho suyo, se ve impelido a obrar por las cualidades nacidas de su naturaleza material, de las gunas. Ya hablamos también anteriormente de las 3 gunas. Aquel que reprimiendo sus órganos de acción permanece inactivo, pero con el pensamiento ocupado en los objetos sensibles, es un falso devoto que tiene confusa el alma. Aquí dice que no basta con no hacer nada, que eso tampoco es la solución, hay que actuar. Por el contrario, hállase en el acertado camino quien, después de subyugar sus sentidos, se consagra a la acción sin interesarse por el resultado. Esta era la diferencia que explicábamos también la otra vez, de actuar no por intentar obtener beneficio de la acción, sino actuar por la acción en sí misma. Todas las acciones encadenan a su autor, excepto aquellas que se llevan a cabo por sacrificio. Sacrificio aquí se refiere a ese acto de desapego, de renuncia, de rendir la acción a lo divino que mora en nosotros. Eso es el sacrificio. Procura, pues, desempeñar tus actos con dicha intención. Esto es, rechazando toda mira interesada y todo móvil egoísta. Hay un dicho que se dice en sánscrito aham kartam aham karayitam, que significa yo nada hago, ni soy la causa de que nada se haga. Todo lo hace la divinidad a través de mí y en su propio servicio. Esto es actuar con sacrificio, eso es actuar de forma renunciando al fruto de la acción. Cuando allá en remotos tiempos el divino Hacedor hubo creado la humanidad, juntamente con el sacrificio dijo esas palabras: por el sacrificio multiplicaos, y sea él la vaca de la abundancia que sacie vuestros deseos. Vaya, qué curioso. Algo parecido también dice la Biblia de los cristianos, cuando en el Génesis, si no recuerdo mal, cuando Dios dice creced y multiplicaos. Estos son Mahavakyas, que se llama, son actos de voluntad creadora, grandes actos creativos, igual que el Fiat Lux, también del de hágase la luz, son Mahavakyas. Mediante el sacrificio sustentad a los dioses, a fin de que ellos, a su vez, os sustenten a vosotros. Sirviéndoos así mutuamente alcanzaréis el sumo bien. Porque, alimentados por el sacrificio, los dioses os concederán los alimentos que apetecéis. El hombre que disfruta de los beneficios de los dioses sin ofrecer a estos una parte en retorno es un ladrón. Los hombres justos que se alimentan de los residuos del sacrificio quedan purificados de todas sus culpas, pero los impíos que para ello solo preparan su alimento comen el pan del pecado. Bien, antiguamente en la India eran muy seguidores de los Vedas, del Rig Veda, el Yajur Veda, el Atharva Veda,
Y estos están repletos de ritos, de rituales y de sacrificios. El sacrificio era muy común en la antigüedad, también en la cultura griega, en las culturas occidentales, que era sacrificar en el altar, bien sea animales o bien sea alimentos o ofrendas en un altar en sacrificio a los dioses. Eso se hacía de forma real, pero aquí también, bueno, en ese contexto también se refiere a ello, pero también de forma simbólica. Yo en ningún momento voy a poner ningún altar, ni voy a hacer ningún sacrificio a ningún dios externo. No voy a caer en la idolatría. Y esto que aquí se dice puede ser un poco confuso, puede decir, bueno, esto, pero hay que interpretarlo todo como algo simbólico hacia el interior. Bien. Todos los seres vivos viven del alimento. El alimento es producido por la lluvia. La lluvia dimana del sacrificio y el sacrificio se origina de la acción. Sabe que la acción nace de Brahman, el supremo principio del universo. De consiguiente, Brahman, que todo lo abarca y penetra, siempre está presente en el sacrificio. Brahman para los védicos, bueno, también para el Bhagavad Gita, es el- el concepto supremo que podemos tener de Dios, de la divinidad. Hay varios conceptos, no el concepto de Dios personal, ese sería un concepto, el nombre de Ishvara, el cual Krishna, para muchos hindús, es un Ishvara, una encarnación de Dios o un Dios personificado. Yahvé o Jehová, o el Dios de los cristianos de voz tronante que le revela a Moisés los mandamientos, también podría ser un Dios personificado, un Ishvara. Pero Brahman es el Dios creador, el principio supremo, el más alto concepto de divinidad, el altísimo, por decirlo así, o el arquitecto cósmico, depende del concepto, es el creador, el que crea y una vez creado desaparece, pero permanece como remanencia en todo lo creado. Bien, ese concepto un poco confuso y elevado ya lo iremos aclarando más. El hombre que, halagando sus propios sentidos, no sigue debidamente aquí en la tierra el movimiento de esta rueda, este hombre, Arjuna, vive en vano. Pero aquel que cifra toda su dicha en su yo interno y solo en sí mismo encuentra satisfacción y contento, nada le queda ya por hacer. Ahí te da cierta clave. Cifra toda su dicha en su yo interno y solo en sí mismo encuentra satisfacción y contento. Para él no tiene aliciente alguno lo que se haga ni lo que se deje de hacer. Nada espera de todo cuanto en este mundo existe. Aplícate, pues, a todas las obras que tengas que ejecutar, pero con entero desprendimiento, eso es, con desapego, con sanyasa, renunciando al fruto de la acción, sin apegarse al resultado, sin esperar resultado, aunque lleguen, pero sin esperarlos. Pues el hombre que muestra perfecta abnegación en todos sus actos alcanza lo supremo. Te das cuenta que el Bhagavad Gita es muy elevado, ¿eh? Igual a mucha gente que lo está escuchando por primera vez, hay conceptos que le suenan. Es un concepto muy elevado. Es una filosofía muy, muy elevada. Y aquí está hablando de conceptos muy avanzados. Y está describiendo a un tipo de hombre, a un tipo de yogi, a un tipo de practicante, si no perfecto, casi. Así que escucharlo y a ver qué resuena. Pero también aplicar el criterio y ser críticos con todo lo que oís. Verdaderamente, solo por medio de las obras llegaron a la perfección Yanaka y otros varones. Asimismo tú, mirando por el buen gobierno del mundo, debes practicar las obras de tu cargo. Yanaka debió de ser un sabio antiguo, que alcanzó por el karma yoga. El yoga de la acción se le conoce como karma yoga, no lo he dicho al principio. El yoga del conocimiento, hemos dicho antes que era, en otro capítulo, jnana yoga. Yoga de la acción es karma yoga. Y es una vía de alcanzar la iluminación o la perfección mediante la acción. Y Yanaka, pues debió de ser uno de estos hombres que alcanzó la perfección por su poder de acción. Para tomar un ejemplo moderno, pues por ejemplo, Gandhi podría haber sido un karma yoga. Es
la Madre Teresa de Calcuta o Vicente Ferrer también. Personas que se han destacado por su acción en el mundo, por sus buenas acciones. Yo no sé ya si tendrían la actitud interna de renunciamiento o de desapego, pero son personas que se caracterizan por la acción, igual que hay personas que se caracterizan por su sabiduría. Bien, seguimos. Aun cuando no sea más que para mantener a los hombres fieles a sus deberes, es indiscutible que debes cumplir tus obligaciones, porque cuanto hacen los hombres de encumbrada posición sirve de modelo a los demás. Esto es muy importante, cumplir con las obligaciones. En otro capítulo dije que en la India había el sistema de castas, el Varnashrama Dharma, y cada casta tenía su obligación y sus obligaciones y sus deberes. Y esto era algo que todo el mundo llevaba bastante a rajatabla. Hoy en día no hay sistemas de castas, pero hoy en día como ciudadanos de cualquier país en el que vivamos tenemos derechos y obligaciones, todo el mundo. Y esto es un concepto que mucha gente lo ha olvidado. Mucha gente no hace más que reclamar sus derechos. Reclamar sus derechos por doquier, en todos los lugares. Sus derechos a la sanidad, sus derechos a la educación, sus derechos civiles, sus derechos de todo tipo. Sus derechos a prestación de subsidios, sus derechos a todo. Y mucha gente se olvida de cumplir sus obligaciones. Obligaciones de ciudadano. Una de ellas, por ejemplo, es ir a votar. Una obligación de ciudadano. Otra, pagar impuestos. Otra, mantener las normas cívicas de comportamiento. Otra, si trabajas en una empresa, cumplir las normas de la empresa. Si convives con gente, cumplir ciertas normas o en una comunidad de convivencia mínimas. Es decir, cumplir obligaciones de ciudadano, de persona, y luego de cada uno en su puesto de trabajo o en su situación social. Y luego podremos reclamar derechos. Y esto se olvida mucho. Hoy en día estamos en una sociedad que ha perdido esto de vista. Solo hace que reclamar y reclamar y reclamar derechos porque tengo derecho y se olvida de las obligaciones. Las obligaciones hay que cumplirlas siempre. Nada hay en los tres mundos que me quede por hacer, ni hay nada que yo no haya alcanzado, y sin embargo siempre permanezco en acción. Si por un solo instante diese yo tregua a mi infatigable actividad, los hombres todos prestos seguirían mi ejemplo. Aquí Krishna ahora habla como una personificación de Ishvara, del dios personal del planeta Tierra. Y él dice que si él deja de actuar, pues en el mundo todo dejaría de actuar. Estos mundos caerían en la destrucción si dejara yo de estar activo. Yo sería causa de la confusión de castas y perecería toda criatura viviente. Así como el ignorante ejecuta sus actos aguijoneado tan solo por el interés, otra frase digna de remarcar, así como el ignorante ejecuta sus actos aguijoneado tan solo por el interés. El sabio debe obrar con toda abnegación, y sin otro deseo que el bien del mundo. El bien del mundo. Al final el sabio reconoce que todos somos una unidad, que todos vivimos en el mismo planeta. Y el planeta es una nave espacial, es un barco estelar. Si el sabio no desea el bien del mundo, está perdido, porque si el barco se hunde él también. Entonces una característica también de los hombres sabios es obrar por el bien del mundo. No por altruismo, no por obligación, no porque lo digan las escrituras, o porque haya que ser bueno, o porque hay una recompensa si soy bueno, sino porque surge como innato deseo o innata voluntad del interior de obrar por el bien del mundo. Porque surge, porque es lo más lógico. Guárdese, sin embargo, el sabio de turbar el ánimo de los ignorantes, que obran únicamente por el fruto de sus acciones, la gran mayoría de nosotros. Antes bien, aplicándose devotamente con ellos al trabajo, procure hacérselo agradable. Es decir, en vez de convencer al que no quiere escuchar, pues que procure hacerle más agradable la vida. Aquí no hay que convencer a nadie, no hay que ir de misionero, no hay que ir de salvador, no hay que ir de bueno, del exceso de bonismo. Hay que ir, pues eso, como mucho de divulgador. Divulgar y aquel que quiera oír
o seguir, pues se le puede dar servicio. Y a los demás, pues eso, pues hacerles la vida más agradable. Son las cualidades de la naturaleza material, las que despliegan toda actividad. Empero aquel cuyo entendimiento se haya ofuscado por el engañoso egotismo, egotismo es lo que se conoce como ahankara, que es la suma de toda la personalidad. El cuerpo físico tiene sus inercias, sus instintos. Las emociones tienen sus formas, su mecanismo de engranaje, sus deseos, sus pasiones, sus fogosas tempestades pasionales. Y la mente, o la mente que piensa, también tiene sus ideales, sus esquemas. Y el egotismo, o ahankara, es esa suma de esas tres fuerzas de la personalidad, que confunden al yo, confunden al espíritu que mora detrás de todo eso, y hacen creer al yo que yo soy eso. Es decir, que yo soy el que piensa, yo soy el que siente, yo soy el que actúa. Y esa confusión de creer que nosotros somos realmente esa materia es lo que se conoce como ahankara o egotismo. Piensa que él es el autor de lo que lleva a cabo. En realidad el ser no lleva a cabo casi nada, es todo o el cuerpo o las emociones o la mente con sus impulsos los que actúan. Mas el hombre que conoce la relación que existe entre las cualidades y las acciones se da cuenta de cómo las cualidades actúan sobre otras cualidades y queda desligado de todo acto, es decir, se da cuenta, es consciente. Quienes viven bajo el engaño de las cualidades quedan ligadas por ellas, cual presos con cadenas, ligados a aquello a lo que nos aferramos a aquello a lo que cogemos excesivo apego. Guárdese el sabio de hacer vacilar al ignorante, que decíamos antes. Deja en mis manos todas tus acciones, Arjuna, y con el pensamiento fijo en el Espíritu Supremo, lánzate al combate, sin que en tu corazón aniden el egoísmo, la esperanza ni la iniquidad. Los que siguen con perseverancia esta doctrina mía, llenos de fe y buena voluntad, quedan igualmente libres de los lazos de la acción. Bueno, aquí tampoco hay que confundir que solo por el hecho de leer o seguir la doctrina o hacerse hindú, ya vamos a estar libres de la acción. Aquí se refiere que aquellos que realmente creen, siguen y obran y perfeccionan esta enseñanza. Mas quienes no la practican y de ella hablan con menosprecio, sabe que viven en el error e, incapaces de todo conocimiento, acaban por perderse. Hasta el sabio obra bajo el impulso de su propia naturaleza. No hay ser alguno que no lo haga conforme a la suya. Sí, hasta el sabio obra impulsado por esas fuerzas subconscientes e inconscientes que nos dirigen, tanto del cuerpo como de las emociones, como de la psique, como de la mente, como fuerzas, tendencias sociales o de la época que obran por allí. ¿Qué sentido tiene la restricción? Vinculados a los objetos de los sentidos, hállasen el efecto y la aversión. El afecto y la aversión, o el apego y la aversión. Evita caer bajo el yugo de estos dos sentimientos que son los enemigos del hombre, el apego y la aversión. ¿Qué sucede con el apego y la aversión? El apego suscita placer por recibir todo aquello placentero y eso genera apego. El deseo de recibir placeres físicos, deseo de recibir reconocimientos sociales, deseo de recibir afecto, ternura, amor, posición, éxito, fama, dinero, poder. Ese deseo de recibir genera apego. Y por lo general tratamos de acercarnos a todo aquello que nos produce placer. Y la aversión es justo lo opuesto. La aversión produce sufrimiento. Y siempre que algo nos hace sufrir, nos hace padecer en cualquier término, ya sea a nivel físico, a nivel emocional o a nivel mental, tratamos de alejarnos de ello. Y eso nos produce aversión. Y este es el mecanismo del apego y la aversión. El apego nos hace acercarnos hacia aquello que nos da placer. La aversión nos hace alejarnos de aquello que nos produce sufrimiento. Y vamos constantemente o acercándonos o alejándonos, o apegándonos o sintiendo aversión. Eso es un juego, eso es un mecanismo, eso es un engaño.
hay que mantenerse más allá de todo eso. Claro, lo dicho, esto es para los seres medio perfectos o casi perfectos. Los demás, pues tendremos que ir poco a poco acercándonos ahí. Evita caer bajo el yugo de estos dos sentimientos, porque son los enemigos del hombre, el apego y la aversión. Vale más cumplir el propio deber, aun cuando sea de manera defectuosa, que el deber ajeno bien ejecutado. Mejor es sucumbir desempeñando las propias obligaciones. El deber ajeno está lleno de peligros. Esto es muy importante. Muy importante. Más vale cumplir el propio deber, aunque sea mal hecho, que el deber ajeno. Mucha gente tiene el afán de ayudar demasiado. No de ayudar, sino de cargarse los problemas de los demás. De solucionar demasiado las papeletas a los demás. Eso lo hacen mucho los padres, los maestros, esas personas cuya personalidad tiende a decir, bueno, no hagas nada, ya lo hago yo. ¿Tienes un problema? No te preocupes, yo te lo soluciono. ¿Te pasa esto? Quita, no hagas nada, ya lo hago yo. Eso es entrometerse en el deber de otras personas. Eso es restringir su crecimiento, su evolución. Todo lo que nos sucede a cada uno de nosotros en la vida son lecciones para cada uno de nosotros. Algunas son amargas, otras son más placenteras. Pero cuando tenemos una lección amarga, tenemos que superarla. Y si alguna persona, aun con buena intención, se entromete y dice, no, no, quita, ya lo hago yo, se está entrometiendo y está cumpliendo, no voy a decir un pecado, porque la palabra pecado suena muy fea, pero está obstaculizando tanto el progreso de la persona, la que ayuda o la que supuestamente ayuda, como el suyo propio, ya que el deber ajeno está erizado de peligros para el que lo intenta hacer. Entonces tenemos que enfocarnos en cumplir nuestro deber y en resolver nuestros conflictos y nuestras lecciones de vida. Y si alguien nos pide ayuda, ayudarle. Pero si nos la piden explícitamente, ayúdame, te lo pido. Entonces les podemos ayudar. Pero ayudar no significa que yo haga el trabajo del otro. Ayudar significa que el otro hace lo que puede y yo le ayudo para que consiga superar ese obstáculo. No, el otro se relaja, se tumba y no, hazlo tú. No, eso no es ayudar. Es un concepto erróneo. Arjuna, ¿qué es, oh Krishna, lo que induce al hombre hacia el mal, aun a pesar suyo, como si le impulsara una fuerza extraña? El mal es un concepto filosófico muy discutido en todas las religiones y épocas. ¿Qué es el mal? Krishna, es el deseo, es la cólera, nacido de la cualidad pasional, voraz y perniciosa en extremo. He aquí Arjuna, el enemigo del hombre aquí en la tierra, el deseo, la cólera, la naturaleza pasional que nos encoleriza, nos hace perder el juicio, nos infla de deseo, de pasión y nos hunde hacia lo material, hacia abajo. Eso es el mal. El mal es todo lo que nos lleva hacia abajo. El bien es todo lo que nos lleva hacia arriba. Sin entrar, perdón, sin entrar demasiado a filosofar lo que es el bien y el mal. De igual manera que el humo circunda la llama, el orín cubre el espejo y la matriz, envuelve el feto. Así también la funesta pasión vela el conocimiento. La funesta pasión vela el conocimiento. Hay dos tipos de mentes. La mente apasionada y la mente desapasionada. La mente apasionada es aquella que está teñida de emoción. La mente desapasionada es la mente ecuánime, aquella que no está, digamos, dominada o influenciada por ninguna emoción predominante. Por ejemplo, si estoy enfadado, voy a verlo todo de color rojo, por decirlo así, todo lleno de ira. Y mi mente va a funcionar y va a pensar teñida por esa emoción. Y voy a llegar a conclusiones teñidas por la emoción de la ira. Eso es una mente apasionada. Si estoy triste, siento una emoción de profunda tristeza, mi mente se va a teñir de tristeza. Y lo voy a ver todo negro, como si tuviera unas gafas negras. Y todo mi pensamiento, condicionado por esa emoción,
me va a hacer pensar, llegar a conclusiones y actuar acorde a esa emoción teñida. Eso es la mente apasionada, el gran enemigo del hombre. Entonces siempre lo que hay que hacer es tratar de relajar, de calmar, de alcanzar un estado de paz emocional para que la mente desapasionada pueda funcionar mucho mejor. Eterna amiga del sabio, la pasión cambia incesantemente de forma según el deseo y, al igual que el fuego, es devoradora e inextinguible. La pasión. Los sentidos, el pensamiento y la inteligencia son declarados asiento del deseo, el cual, nublando en medio de ellos el conocimiento, sume en confusión al yo encarnado. Lo dicho, el sentido, el deseo, la pasión tiñe la razón, sumen en confusión al yo. Por consiguiente, reprimiendo ante todos los sentidos, insigne descendiente de Bharata, extirpa esta causa pecaminosa que aniquila la razón y mata el discernimiento espiritual. Hase dicho que los sentidos son poderosos, pero más poderoso que ellos es la mente. Superior a la mente es la inteligencia, y aún superior a la inteligencia es él. Los sentidos son poderosos, los sentidos son ese aspecto psicofísico que llega a través de los cinco sentidos. Se llaman indriyas en sánscrito. Más poderoso que ellos es la mente. La mente se llama chitta. Es ese conjunto de pensamientos, de memoria, de imaginación, de vocecitas por ahí. Superior a la mente es la inteligencia, el intelecto, aquello capaz de razonar, de discurrir. Se llama buddhi en sánscrito. Pero ya un superior a la inteligencia es él. Él se refiere a Dios, al Atman, o a eso más profundo de nosotros, que tiene la capacidad de observar. Sabiendo pues que Él es más poderoso que la inteligencia, supedita el yo por medio del yo, y pone yo en mayúsculas, minúscula y luego en mayúscula. Esto quiere decir que supedita el yo, o sea, lo que creemos, ese yo inferior, identificado con la personalidad, por el yo superior, identificado con el espíritu. Y mata este implacable que aparece en forma de deseo, y es el más peligroso enemigo del alma. Aquí termina el capítulo 3. Como resumen, el yoga de la acción nos dice que hay que actuar con desapasionamiento, rindiendo las acciones hacia ese principio superior, y después como fuente de todo mal, el deseo, la pasión, que nublan la razón, encadenan al hombre y le hacen perderse. Muy bien, continuaremos.